Sí, señora. ¿Qué les dije? Nos dijiste cuáles eran los objetivos de la conciliación, que ya Arianita creo que los había leído. También nos dijiste que era importante tener en cuenta donde decía que la conciliación era un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual los dos o más personas naturales o jurídicas gestionaban por sí mismas la solución de conflictos, la solución de sus diferencias con ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, que estaba en el artículo 64 de la ley 446 del 98. Perfecto. Entonces, estuvimos hablando del término etimológicamente, ¿no? ¿Qué les dije el término etimológicamente? ¿Qué significa? No me acuerdo. Yo no lo tengo, no me acuerdo. Me viene el término conciliatore, conciliato. Bueno, entonces, ya están todas, ¿cierto, señoritas? Falta Marce. Bueno, nosotros continuamos aquí. Entonces, si vamos. Vamos a seguir socializando la siguiente diapositiva. Ya hablamos de los objetivos, quedaron claros, ¿no? Entonces, características. Dijimos que es autocompositivo. Entonces ya sabemos que de acuerdo a la forma o la participación activa de las partes dentro de un conflicto, deciden si toman la vía autocompositiva, que es un mecanismo mediante el cual las partes deciden solucionar sus controversias de manera autónoma y de pronto en algunas situaciones con la participación de un tercero neutral. En este caso estamos hablando de la conciliación. Bueno, la actividad pues es preventiva, se previene que se lleve a cabo un proceso. Hemos venido hablando de un proceso largo, costoso, traumático y dispendioso para las partes. Estamos previniendo activar el aparato judicial. Es solemne. ¿Por qué es solemne? Porque si se llega a un acuerdo, se va a levantar un acta, un juramento, un documento solemne en donde se acuerda la manera voluntaria en que decidieron solucionar el asunto. Si es la deuda, me pagan tal fecha, el valor, le descuento unos intereses, va a haber un acuerdo. De pronto alguna parte cede, pierde algo, la otra también, pero llegaron a un acuerdo. Plasmado en un documento que es un acta, que es un documento solemne. Bilateral. Por supuesto que es bilateral porque es el acuerdo entre dos partes o más, ¿no? Entonces se debe dar un asunto entre dos partes o dos personas naturales o jurídicas o más, si fuera necesario. Actúan sus apoderados, actúan en un título valor, los llamados en un documento, en un contrato, los testigos, los fiadores. Entonces, no es solamente entre dos personas. Si el conciliador analiza los documentos y ve que es necesario llamar a más de una persona, lo hace. Entonces, es bilateral. Conmutativo. Se debe regular el acuerdo, mantener igualdad, no de pronto que el conciliador incline la balanza. Recordamos que es una persona neutral. Entonces, el acuerdo debe mantener igualdad. Se nombran las partes que hacen parte dentro del proceso, siempre convocante, convocado, apoderado. De libre discusión, tiene la palabra señor convocante.
Manifieste los hechos por el cual convoca al señor tal. ¿Cuál es el asunto? Diga de manera clara cuál es su pretensión. Tiene la palabra señor convocado. ¿Qué tiene que decir frente a la pretensión? ¿Está de acuerdo? ¿Qué fórmula propone? Ahí es en donde también el conciliador está autorizado por la ley 640 a proponer fórmula de arreglo, pero no exige, porque él no es ningún juez, no está dictando una sentencia, está siendo un neutral y participa como ese tercero neutral, perdónenme la redundancia, pero abre el camino al diálogo respetuoso, sin vulnerar derechos. El acto es nominado, entonces tenemos que tener muy presente el nombramiento de las partes, el diálogo, el acuerdo, la participación. Bueno, mis señoritas, tengan pendiente las características. La conciliación, ese mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos, tiene muchas ventajas. Es de libre acceso. Se enteró la persona que tiene un conflicto de que existe una herramienta que ya... ¿Pregunta? ¿Continúo, mis niñas? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. vamos en las ventajas, ¿no? Libertad de acceso, nadie puede ser obligado, nadie puede ser a manera de decirle a la persona como conciliador, es que usted tiene que asistir, usted tiene que acordar, usted no. Es de libre acceso. Entonces, ustedes que ya conocen el asunto, dirijámonos, busquemos una conciliación allá en el Ministerio de Trabajo, cuando estén en sus funciones en su departamento como recursos humanos, que es dialogar con las personas, el personal, solucionar asuntos. Entonces, si es una conciliación, sí, pues quieren levantar el acta, no lo podrían hacer directamente ustedes, sino ante el funcionario. Y ya saben, según el asunto, de libre acceso. Si su persona o empleado del grupo de trabajo no quiere acceder, ustedes no le pueden decir, usted tiene que ir o punto, aquí no hay más que hacer y se va, no. Él dirá si quiere tomar esa vía, entonces libre acceso, satisfacción. No debe quedar una parte descontenta, la otra contenta. No, acuerdo. Ambos vamos a ceder, ambos vamos a perder algo, pero estamos satisfechos, terminamos de manera amigable. Efectividad, claro, es efectiva. Porque es efectiva en todo lo que hemos hablado, el acuerdo. ¿Alguna quiere decir? Porque se levanta un acuerdo, en este caso el acta, no se les olviden los términos, el acta de conciliación, dentro de los términos que vamos a utilizar en esta etapa cuando hablemos de conciliación, van a ser las partes, convocante, convocado, el tercero neutral, conciliador, el documento solemne que se levanta, el acta de conciliación. Si no se llega al acuerdo, constancia de no acuerdo. Si no asiste una de las partes, constancia de no asistencia. La satisfacción, por supuesto, cuando llegan al acuerdo, es acta de que logré solucionar mi controversia de manera amigable y lo que viene enseguida, ahorré tiempo, ahorré dinero, control de procedimiento y sus resultados. Es el acta o el acuerdo que firma el conciliador. Recuerde que esa acta debe ir firmada por el tercero neutral, en este caso el conciliador, el resultado de esta audiencia. Fuere el acta, fuere la constancia de no acuerdo, fuere la constancia de no asistencia. Si es el acta, la firma el convocante, quien citó, el convocado a quien citaron, y el conciliador. Si es la constancia, solamente la firma
el conciliador, la constancia de no acuerdo y la constancia de no asistencia. Por supuesto que mejora las relaciones entre las partes. Siempre el conciliador vela por el respeto, el diálogo y que se mantenga esa amistad, si son amigos, esas relaciones empresariales entre socios, si son empresas, esas relaciones familiares, si es un problema entre familia, el alimento para mi mami, entonces cité a todos mis hermanos a que todos aporten porque ya es una persona a la tercera edad y económicamente depende de cómo hijos le demos, entonces velar porque se mejoren las relaciones entre todos los que participan en esa audiencia. Confidencialidad. Resulta que si yo llegué como abogada conciliadora, convoqué a la persona que según el convocante debe asistir, llegaron al acuerdo, lo que se hable en audiencia es totalmente privado. Por eso se debe decir que no puede ser objeto de debate ante un proceso. Si yo convoqué a Pepito Pérez, o ustedes, alguna de ustedes, Laura Alejandra, por algún motivo convocó a alguno de sus grupos de trabajo, al Ministerio de Trabajo, a una audiencia, lo que hablen allí es privado. No puede ser objeto de debate en un eventual proceso. ¿Qué quiere decir? Si se activa el aparato judicial, es que usted en la audiencia de conciliación dijo que eso no lo va a tener en cuenta el juez, las manifestaciones de lo que ustedes digan que se habló dentro de una audiencia de conciliación. ¿Tienen alguna pregunta en ese punto? No, señora. Claro. ¿Tienen claras las ventajas cuando les pregunte cuáles son las ventajas de la conciliación? Vamos a hablar como requisito de procedibilidad. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en la sentencia 1195 del 2001? Abro comillas, ya les dije, la ley no se aprende, sino que se analiza para su aplicación. Entonces, abro comillas, límite principalmente temporal para el acceso a la justicia del Estado, el cual solo impone a las partes esperar que llegue la fecha fijada para la audiencia de conciliación, pero no las obliga a adoptar ninguna decisión dentro de esa audiencia. Entonces, lo que les he venido repitiendo, no es una obligación. No se le puede decir en la audiencia de pronto, vamos a acordar que me pague mis prestaciones sociales en 2 meses. De pronto eso propone ustedes como recursos humanos y el empleado dice, no, yo necesito urgente la plata, mínimo le doy 1 mes. Entonces el funcionario del ministerio no puede decir, señor, usted tiene que aceptar porque es que eso no. Es el fácil acceso a la justicia, es el acuerdo voluntario, no se adoptan decisiones de parte del conciliador dentro de la audiencia, es las partes de manera consensuada y lleguen a un acuerdo. Pero como requisito de procedibilidad en los asuntos que es requisito la conciliación, entonces en un tema de familia, quiero declarar la unión marital de hecho que tengo con mi esposo, es que nos estamos viviendo hace como 5 años, entonces no nos hemos casado y queremos, mi esposo me va a afiliar al sistema de salud porque va a entró a trabajar a la policía y de paso va a comprar una casita subsidiada. Entonces, yo allá en esas entidades piden, cuando se va a comprar un inmueble subsidiado, que sea entre 2 o más personas. Entonces, lo voy a tomar o a sacar esa casa a crédito con mi pareja. Entonces, el registro de matrimonio, registro civil, no somos casados ni por lo civil ni por lo religioso. Entonces, traigan un acta de conciliación en donde ustedes declaren esa unión marital de hecho. Entonces, están declarando que viven hace 5 años de tal fecha a tal fecha, fecha exacta, ante el conciliador. Entonces, ese requisito, por ejemplo, lo exige
para compra de vivienda. Pero resulta que compraron la vivienda y pasó el tiempo y durante ese tiempo procrearon 2 niños. Entonces, por algún motivo el señor se fue. Dejó a la señora con los 2 niños. Y la señora se va para donde un juez, le dice, señor juez, yo le exijo que me cumplan los derechos de mis hijos, derechos a alimentos, a vestuario, a salud, a educación, a recreación, a médico, vestuario. Entonces el juez le dice, señora, usted contrató a un abogado, pero es que ese abogado se le olvidó decirle que es requisito de procedibilidad agotar la conciliación. Entonces debe primero, por favor, su apoderado, que entonces no es un abogado que conozca la norma, porque él debe primero agotar ese trámite de la conciliación. Ya si el señor no está de acuerdo o no asiste, yo tomo cartas en el asunto, eso dice el juez. Entonces, como requisito de procedibilidad, el juez dice, debemos esperar a ver qué pasa. Si de pronto concilian, ya no tendría necesidad de que yo continúe con este proceso, lo doy por archivado y no se activó el aparato judicial. Bueno, y eso está mediante sentencia C-1195 en la Corte Constitucional. ¿Preguntas? No, señora. Agotamiento del requisito pertenece a ese punto. Se produce cuando se efectúa la audiencia sin que se logre un acuerdo o ante la inexistencia de alguna de las partes. Entonces, ya lo expliqué, ¿no? Entonces, o llegaron al acuerdo, se levantó el acta, o no llegaron al acuerdo, constancia de no acuerdo, o no asistió el señor definitivamente después de tantas veces que se citó, constancia de no asistencia. En este caso es posible acudir a la justicia ordinaria para iniciar la acción judicial. ¿Preguntas? Laura, María Camila, ¿está todo claro? No, señora. ¿No hay preguntas o no está claro? ¿Todo está bien? Bueno, continúo. Está claro y no hay pregunta. Perfecto. Consecuencias, por ejemplo, de la no asistencia. Multa de 2 salarios mínimos mensuales vigente. Acuérdese que salvo en materia laboral. ¿Por qué? Porque no es requisito de procedibilidad agotar la conciliación en materia laboral para iniciar un proceso. ¿No? Pero en temas de familia, policivo, la conducta puede ser indicio grave en contra de las pretensiones y las excepciones en el proceso judicial sobre los mismos hechos. ¿Esto qué quiere decir? No asistió a la audiencia el señor que tenía que dar alimentos para su menor hijo. No asistió. Entonces, inicia la señora el proceso. Entonces, hay una multa de 2 salarios mínimos mensuales vigentes, que eso es para el mismo consejo, eso no es para el abogado ni para... Y además, cuando el señor le llegue la citación del juzgado, él va a contratar abogado para responder a las pretensiones que tiene la señora. No es que tiene que darme 2 millones de pesos para los alimentos, 3 millones de educación, bueno, no sé. Entonces él va, su abogado, a través de su abogado, el señor va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esas pretensiones, yo propongo esto. Entonces, al no asistir a la conciliación, el juez va a considerar, no asistió, no tiene intención de nada. Entonces, es un indicio grave contra las pretensiones que él tenga frente a lo que está solicitando la mamá de su menor hijo. O sea, el juez lo tiene muy en cuenta. Siempre es mejor asistir. Siempre es mejor asistir. Inadmisión de la demanda, pues se inadmite la demanda en algunas situaciones cuando no asistió, cuando no acordó, cuando no se agotó el requisito de procedibilidad, se inadmite esa demanda, ¿no? Ya saben que en algunos asuntos de familia se debe agotar.
La conciliación en laboral no. Entonces, si es en el caso de familia y no agotaron, el juez inadmite, o sea, no señor, paro ahí, me hacen favor, agotan y vuelve a iniciar el proceso. ¿Quedó claro? Alguna señorita me va a hablar de los asuntos conciliables, ¿cierto? Para que tengan en cuenta ese artículo. ¿Quién va a hablar de eso? ¿Quién va a hablar de los asuntos conciliables? Profe, María Camila y yo vamos a hablar acerca de la conciliación, pero pues no recuerdo que haya ese artículo, o sea, que hayamos, en la presentación que hicimos, hayamos encontrado ese artículo. Bueno, entonces dentro de eso se agota de los asuntos conciliables, se habla, ¿no? Artículo 19 de la ley 640. ¿Quién lo quiere leer? Pues asuntos conciliables, entonces dijimos, por ejemplo, en temas de familia, alimentos para mis mejores hijos, alimentos para padres o incapaces. ¿Quiénes son incapaces? Entonces, nuestros menores, nuestros adultos mayores, alguna discapacidad. La declaración de unión marital, de hecho, el ejemplo que les di hace un momentico, ¿no? Una declaración de unión marital, de hecho. Lo mismo la disolución, digamos, tengo declarada una unión marital, de hecho, en la institución universitaria de Colombia hace 5 años, pero ahora vengo a disolverla. Entonces, disolverla. La liquidación de la sociedad patrimonial, entonces, quiero liquidar ese bien inmueble, que lo vendamos, entonces, lo compramos dentro de nuestro matrimonio, pero pueden hablar de la liquidación de la sociedad patrimonial, entonces, la casa, el carro, la bicicleta, las ollas, el equipo, los... Ah, no, Entonces, se devolvió. nos salimos Es que se un está ratito. entrecortando. ¿Hasta dónde me escucharon? Qué pesar. Estábamos en asuntos conciliables, pero se entrecortó, profe. Sí. Entonces, volvamos a los asuntos conciliables. ¿Hasta cuál vimos? En temas de familia, ¿no? Controversias sobre la custodia y régimen de visitas de menores, lo que les acabé de explicar. ¿Sí me están escuchando? Mis niñas. Profe, se sigue escuchando entrecortado. Au. Se Permítame. escucha recortado. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Mis niñas. ¿Ya Sí, me escuchan? ya más o menos, profe. Sí, creo que un poquito ya está mejor. Bueno, entonces estamos hablando sobre los asuntos conciliables en materia de familia. ¿Me escuchan mejor? Niñas. Sí, profe, ya, ahora sí. Bueno. Sí, señora. Entonces, pero esta no es la diapositiva, ya busco la que es. Si vamos en asuntos conciliables, entonces ya miramos en asuntos de familia. Nos vamos a tener en cuenta cuando hablemos de la conciliación en ese artículo 19 de la ley 640, ¿no? En materia civil también. Podemos hablar temas contractuales, el contrato de compraventa de esa motocicleta, entonces no me cumplió con la entrega, no me cumplió con el pago, no me cumplió con el traspaso, contractuales, contratos de arrendamientos, contratos, bueno. En materia comercial, cuando hablamos de la materia comercial estamos hablando constitución de empresa, disolución de empresa,
liquidación de sociedades comerciales, contratos comerciales de locales, terminación, prórroga, renovación de los contratos comerciales de locales. ¿Eso alguna lo maneja? ¿Alguna controversia de ese tipo comercial? Bueno, entonces, las clases de conciliación, artículo 372 del Código General del Proceso. Por ahí alguna que me tenga listo esos dos, el de la ley 640, el 19 y el 372 del Código General del Proceso, para que le den lectura cuando los tengan. Les voy explicando. Se habla de la conciliación judicial y extrajudicial. Atentas a este punto. Judicial. Se inició un proceso. Entonces, dentro del proceso, así está en el juzgado, antes de que se dicte sentencia, las partes, alguna de las dos, si quieren, pueden agotar judicial. Ahí me equivoqué. Judicial, de acuerdo al artículo 372 del Código General del Proceso. El juez, en algunos asuntos, debe obligatoriamente agotar la conciliación. Profe, se está escuchando muy mal. Ay, déjeme revisar, mi niña. Parece ser que es alguna hora donde se conectan muchas personas, ¿será? De pronto sí, profe. Sí, de Sí. pronto porque se escucha entrecortado. Porque hace un momento nos sacó. Sí, señora. Bueno, si me pueden seguir escuchando, de acuerdo a ese artículo del Código General del Proceso, el juez debe agotar la conciliación. Está obligado dentro del proceso antes de dictar sentencia. ¿Me escucharon? Profe, ¿qué artículo eras que no te alcanzamos a escuchar? El 372 del Código General del Proceso. Profe, yo busqué el artículo 19. Ah, el la- artículo 19, ese nos habla de los asuntos conciliables. ¿Quién lo quiere leer entonces? ¿Ese es el artículo 19? Sí, este Bueno, es de la yo ley creo que sí. 640 del Código el artículo 19 de la ley 640. Entonces, nos vas a hablar de los... ¿Ese es del 2001? El artículo 19 de la ley 640 nos Dice, va a hablar de los asuntos conciliables. Léalo, denle lectura, hágame el favor. dice de la conciliación extrajudicial en derecho. Artículo 19, conciliación. Sí, señora. Artículo 19, conciliación. Se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transición, desistimiento y conciliación ante los conciliadores de centros de conciliación, ante los servidores públicos facultados para conciliar a los que se refiere la presente ley y ante los notarios. Perfecto. ¿Me escucharon? Entonces, lo que les explicaba en materia de familia, en materia civil, en materia comercial, transacción y desistimiento. Entonces, volvemos a la diapositiva anterior, pero no sé qué pasa. Parece ser que se la quiero mostrar y nos saca. Ya vimos las ventajas. Alguna ya consiguió el artículo 372 del Código General del Proceso. Entonces le decía, las clases de conciliación son judicial y extrajudicial. Judicial cuando se lleva a cabo dentro del proceso y el juez debe agotar la conciliación en algunos asuntos. Extrajudicial. Entonces es esa conciliación que se hace fuera de un proceso. Se puede hacer de dos maneras. Si las partes tienen la capacidad y quieren solucionar un asunto por medio de la conciliación y se levanta un acta, pues por supuesto no van a iniciar un proceso. Pero si alguna de las partes inició el proceso y la otra quiere que no continúe con el proceso, puede
agotar la conciliación. Inquietudes, veo que hay lagunas. ¿Preguntas? ¿Me No, están profe, ya escuchando? encontré sí señora, ya encontré el artículo 372. Puede leerlo. Gracias. Audiencia inicial, artículo 372, Código General del Proceso. Trámite de audiencia inicial. El juez instala la audiencia y luego hace la respectiva identificación del proceso y posteriormente identifica a cada una de las partes. A continuación, ilustrar el paso a paso del trámite de la audiencia inicial. Primero, resolver excepciones previas, por regla general, se presenta en el término de traslado, luego al demandante se le dan 3 días para que se pronuncie. Posteriormente, el juez las resuelve por escrito y si requiere práctica de prueba se convoca audiencia. Convocada la audiencia, se practican las pruebas y se resuelve. Estas excepciones buscan atacar el procedimiento. Segundo, conciliación. El juez debe buscar que las partes lleguen a un acuerdo. La conciliación es de parte, más no del abogado. Esta conciliación tiene los mismos efectos de la sentencia y hace tránsito a cosa juzgada. Tercero, el interrogatorio de las partes. Se interroga al Paremos demandado ahí. y al Qué demandante. pena interrumpirla. Paremos ahí, mi niña. Entonces nos interesa esa parte de la conciliación. Entonces, Está bien. como vemos dentro de las etapas del proceso, está agotar la conciliación, lo que debe hacer el juez. Entonces, ¿qué hace el juez? Sienta a las partes, pero los abogados no participan. Ellos pueden estar ahí sentaditos, pero calladitos. Entonces empieza, le da la palabra a quien convocante, por supuesto, la persona que instauró el proceso y posterior a la otra persona. Entonces, es requisito de procedibilidad agotar esa conciliación. ¿Y quién no lo está diciendo? El artículo 372 del Código General del Proceso. Y esa acta, el acuerdo, hace las veces de la sentencia. Entonces, quedó claro el punto de las clases de conciliación dentro de la cual se encuentra la conciliación judicial, que es lo que está leyendo la compañera. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí te escuchamos. Entonces, en cuanto a la conciliación extrajudicial, ¿sí? Es la convocatoria que se hace ante un centro antes de iniciar un proceso o dentro del proceso, en un momento dado alguna de las partes puede solicitar una conciliación, porque cuando es dentro del proceso que el juez agota ese requisito, ya han pasado meses y hasta años para llegar a ese punto, mientras que si es extrajudicial, pues es en cualquier momento y si llegan al acuerdo, esa acta se le presenta al juez y él va a decir, bueno, queda cerrado el proceso. Bueno, entonces tengan en cuenta ese artículo. Nos queda, ¿cuánto tiempo? 4 minutos. Vamos a mirar la siguiente. Dijimos los requisitos para conciliar. ¿Qué se necesita? O sea que este proceso que yo estoy... ¿La escucho? ¿Quién habló? Qué pena. Profe, o sea, el que yo leí, eso es para todos los actos de conciliación, o sea, esas son las partes. Roxana, profe. Eso es, o sea, el que yo leí, ese es como el proceso de conciliación, sin importar si es extrajudicial, judicial, bueno, cualquier tipo de conciliación. No, no, no. El artículo 372 que usted leyó del Código General del Proceso es el paso a paso que se agota dentro de un proceso judicial, pero dentro de ese paso a paso, cuando le dije que no leyera más, es cuando dice que el juez agotará la conciliación con la participación de las partes y si llegan al acuerdo, el acta hace las veces de la sentencia. Ese paso a paso que usted leyó es lo que se lleva a cabo
dentro, el trámite dentro de un proceso judicial, pero se listo, agota profe. la conciliación. Listo. Ya me quedó claro. ¿Sí? ¿Les Gracias. quedó clara a todas? Es el paso entre un proceso judicial, se activó el aparato judicial. Pero dentro de esos pasos está agotar la conciliación. Ya saben que en algunos asuntos de los que leí en el punto anterior, del artículo 19 de la 640, en donde está en materia de familia cuáles asuntos, en materia civil cuáles asuntos, en materia comercial cuáles asuntos. Llegaremos al momento, aunque ya lo hice, el paso a paso de la conciliación, como para aclararle mientras llegamos ahí, es que las partes podría ir de la mano con la siguiente diapositiva. Requisitos. Capacidad legal. Que las personas sean capaces de llegar al acuerdo, tienen esa capacidad legal. No un menor de edad, por ejemplo, puede agotar una conciliación. De pronto alguna persona con alguna discapacidad lo puede hacer a través del acompañante que quiera nombrar. Bueno, que el conflicto sea susceptible de conciliación, que esté dentro de los asuntos que se pueden conciliar, que no vaya a ser un asunto laboral, por ejemplo, ya sabemos que no es requisito, y que si se concilia ante el ministerio con los funcionarios que tienen esta facultad. Desistimiento o autorizado por la ley. Entonces, por ejemplo, una conciliación se puede llevar a cabo ante algunos notarios. Que haya ánimo conciliatorio entre las partes, que haya ánimo de pronto que la persona, el convocante le dijo al convocado, tratemos de llegar a un acuerdo conciliando o de lo contrario me veré obligado a iniciar un proceso judicial. Entonces, el convocado, ¿qué va a hacer? Va a asistir en el momento en que el convocante le envíe la citación a su lugar de vivienda o a la dirección que tenga. Esa citación que envía el convocante, que le entrega al centro de conciliación, firmada por el conciliador, la debe enviar por mensajería, Servientrega, Efecti, que quede una prueba, una tirilla de que fue enviada a la dirección del convocado, porque de repente el mismo convocante o la persona que tiene el asunto entre manos, a quien se le debe el dinero, a quien tiene el contrato que va a cobrar, de repente dice, voy a hacer este trámite como porque vimos las consecuencias que tiene no asistir. Entonces, de repente el convocado no asistió. ¿Por qué no asistió? Porque no le hicieron llegar la citación. Entonces, uno de los pasos que vamos a ver es el envío de esa citación por mensajería, por eso al conciliador, el convocante o la persona que va a solucionar el asunto por este medio debe dar la dirección exacta de la parte a quien va a convocar. En este momento, por la situación, estamos llevando a cabo audiencia.